Se estima que la mitad de los antibióticos que se consumen en el mundo se hace de manera injustificada. Gran parte de esos antibióticos injustificados están recetados por los mismos médicos. Sabemos que los niños son los que más enferman de cuadros infecciosos. La gran mayoría de todos esos cuadros infecciosos serán virales. Para los virus, los antibióticos no tienen ninguna utilidad. Los antibióticos no matan virus, los antibióticos solo matan bacterias. La gran mayoría de las veces que un niño tiene fiebre, la gran mayoría de las veces serán infecciones virales. Pero entonces, ¿por qué un médico termina recetando antibióticos a estos niños si no los necesitaban? Existen varios motivos y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Por un lado, estaría lo que es la ignorancia o la falta de actualización. El médico que receta esos antibióticos para un cuadro viral que realmente cree que ese antibiótico va a curar al virus. Y por otro lado, estarían los médicos que saben que es un cuadro viral y que a pesar de que saben que es un cuadro viral y que no se va a curar con antibióticos, terminan dando un antibiótico a ese niño aun sabiendo que no lo necesitaba. Las dos causas son graves, porque por un lado uno piensa que el paciente se va a curar con ese antibiótico cuando no es así, y por el otro lado el médico sabe que ese paciente no se va a curar con el antibiótico, que se va a curar solo, como lo hacen la mayoría de los virus, pero a pesar de ello decide recetar un antibiótico. ¿Y qué lleva a un médico a recetarle un antibiótico a un niño que a pesar de saber que no lo necesitaba, lo termina recetando? Vamos a ver algunos factores que contribuyen a que ese médico haga mal uso de los antibióticos. Un factor que influye para que ese médico recete un antibiótico aun sabiendo que no lo necesita es la presión de los familiares. La presión del papá, de la mamá o de la abuela o de las tías que llegan al consultorio prácticamente exigiendo que se le dé un antibiótico al niño porque el niño tiene fiebre, porque el niño tiene mocos verdes, porque el niño se enferma muy seguido, cuando esa no es la solución a sus problemas. Pero el médico se siente presionado y termina cediendo a esa presión y termina recetando un antibiótico, no porque el niño lo necesite, y termina cediendo para cumplir las expectativas de los padres o familiares y no para cubrir las necesidades del niño, que a pesar que sabe que el niño tiene un cuadro viral que no se va a curar con el antibiótico, que le va a ir igual y se va a curar de la misma manera, termina cediendo a la presión de esos familiares. Otro factor que influye para que un médico recete un antibiótico aún sabiendo que no lo necesita el paciente es el miedo o temor. Miedo o temor de que si a ese paciente no le receta un antibiótico, el paciente se va a ir a otro consultorio donde sí le receten un antibiótico. Si el paciente o en este caso los familiares del niño están muy insistentes o el médico nota muy insistentes que el niño necesita un antibiótico, teme que si no se lo receta, ya no vuelvan con él, se vayan a otro consultorio. Y termina, por ese temor o miedo, recetándoles un antibiótico. Otro factor que influye, sobre todo en la atención institucional y en algunos casos en la atención privada, es la carga de trabajo. Los médicos que tienen gran número de pacientes, como sucede en las instituciones, no tienen tiempo para ponerse a explicar a cada uno de los familiares de manera correcta y amplia del por qué no necesita de un antibiótico y es más rápido tomar el recetario e indicarle ese antibiótico. Hacer la receta por un antibiótico les puede llevar un minuto
y explicarles el por qué no es necesario el antibiótico les podría llevar de 10 a 15 minutos. Por su carga laboral, no tienen tiempo para ponerse a explicar a cada uno de ellos que no se necesita de un antibiótico y les resulta más fácil darles un antibiótico que finalmente ese médico no va a comprar y que sabe que al final el paciente se va a terminar curando con y sin antibiótico. Otro factor que podría influir es el factor económico, dinero, remuneración para el médico, como sería el caso tal vez de los médicos que trabajan en un consultorio de farmacia, donde es sabido que en algunas farmacias le exigen al médico cierta cuota de medicamentos recetados, y entre ellos están los antibióticos. Deben de cumplir una cuota diaria de recetas o de medicamentos recetados, por lo cual este médico, aun sabiendo que ese antibiótico no era necesario, terminará recetando antibióticos a esos pacientes. Y estaría también tal vez aquí algún convenio entre cierta farmacéutica y cierta institución médica, donde también algunos médicos tienen que cumplir con esa cuota. Entonces, por un lado están los médicos que recetan ese antibiótico para un cuadro viral, pero ellos creen o ignoran que ese antibiótico no le va a hacer ningún beneficio al paciente, y por el otro están los médicos que sí saben que el paciente tiene un cuadro viral, que el antibiótico no le va a traer ningún beneficio, pero aún así dan un antibiótico. En pediatría yo diría que cerca de un 70-90% de todos los cuadros que presentan los niños van a ser virales, por lo que la gran mayoría que un niño tiene fiebre y una infección no va a requerir de ningún antibiótico para sanar. Recibir un antibiótico, lo necesite o no lo necesite el paciente, siempre expondrá a ese paciente, uno, a reacciones adversas de los antibióticos y dos, aumentar la resistencia bacteriana, lo cual es un gran problema al día de hoy, donde día a día las bacterias cada vez son más resistentes. Mi recomendación sería, si cada vez que llevas al médico o a tu niño a consulta y en más de la mitad de las veces sale de ese consultorio con una receta con antibióticos, yo te recomendaría que busques otra opción de atención médica. Existen pediatras y médicos generales excelentes y actualizados, éticos y profesionales que no indican antibióticos a pesar de verse expuestos a los diferentes factores, que no ceden a la presión de los familiares, que se toman el tiempo para explicar claramente al familiar o al paciente del por qué no es necesario darle un antibiótico. Algunos pacientes, a pesar de esto, seguirán inconformes e irán a buscar otro consultorio u otro médico que les termine recetando ese antibiótico que ellos buscan, pero ya no queda en el médico. Por tu parte, como mamá o como papá o familiar de un niño, yo te recomiendo que como mamá o papá evites ejercer presión sobre el médico respecto a los antibióticos, porque ese médico podría terminar cediendo a esa presión y terminar recetando un antibiótico a pesar de saber que no era necesario.